FM Cielo. La mejor prueba de que estamos vivos. ¿Qué haces? ...55 que pasan de las 8 de la noche. Seguimos en vivo en la www.cielofm.com. Seguimos en vivo acá en ¿Qué haces? Obviamente todos ustedes están invitados a sumarse a través de la línea directa de WhatsApp 221-676-1035. Y también, por supuesto, a nuestro Twitter, Paola, a nuestro Twitter, Sí. ¿Qué haces LP? Está bueno que ¿Cómo empiecen es? a interactuar. Arroba ¿Qué haces LP? Ajá. Ahí obviamente la Arroba gente nos ¿qué puede haces seguir. LP. Ah, re fácil. Re fácil. Está bueno porque te lo acordás fácil. Obviamente si nos seguís está bueno porque te vas a enterar de todo lo que pasa en nuestro Y programa. ves nuestros hermosos rostros y de los invitados, ¿no? Todo. Claro que sí. El Instagram también, ¿qué haces? Nos pueden seguir ahí también. Así que para enterarse un poco de todo lo que pasa en esta radio, por supuesto, puntualmente en nuestro programa. Muy bien. Bueno, en ¿Qué haces? También hacemos notas, ¿no? Sí. Y hablamos de diferentes temas que nos interesan mucho porque tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Y de cómo Totalmente. esas vidas también toman forma en la cuestión social y esas vidas se comprometen con otras vidas. Sí. Y en este caso tenemos un invitado muy, muy particular y nos alegra que esté acá con nosotros. Él se llama Gerardo Burgos y le contamos a los oyentes de La Cielo y de ¿Qué haces? Que Gerardo es coordinador de deportes para personas con discapacidad. Pero detrás de esto, Lucas, detrás Sí. de esta presentación, hay Sí. una historia muy Una linda, historia. de Bien. esas para compartir, que son ideales para compartir en la radio. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por venir hasta la radio. Gracias a ustedes por invitarme y por este espacio, ¿no?, para charlar. No, bienvenido. Bueno, Gerardo, contanos un poco quién sos. Bueno, Gerardo Burgos, yo vivo en La Plata, en Arturo Seguí, Villa Elisa. Tengo familia, tengo esposa, 3 hijos. Y tengo una discapacidad desde hace casi 10 años, que me desplazo en silla de ruedas. Hace 10 años haciendo una actividad que hacía paralela a mi trabajo. Estaba haciendo un trabajo de poda y bueno, caí de un árbol por una distracción, por un factor humano, por un error humano. Y a partir de ese momento la vida cambió radicalmente. Hace 10 años atrás, Gerardo, eras una persona y la vida te modificó, de repente tu realidad era otra y había que tomar decisiones. En esas decisiones elegiste realmente comprometerte mucho con la cuestión de la discapacidad y con otros que se encuentran todos los días y a diario, digo porque uno no lo siente, porque no sufre una discapacidad, pero sí que hay barreras todo el tiempo en la ciudad, donde uno se mueve, y encontraste el deporte como una vía, ¿no?, para poder canalizar todo eso. Sí, en un principio no me daba cuenta de qué significaba esto de comprometerse con la discapacidad. Simplemente empecé a asimilar y a vivenciar lo que me pasaba y lo que estaba viviendo. Y siempre tuve una actitud positiva hacia las cosas, una actitud positiva hacia la vida. Entonces no me costó mucho, no costó mucho tiempo encontrarme o aceptarme en esta nueva situación. Este rol quizás de un multiplicador social o de un activista social en derechos de discapacidad se fue dando con el tiempo, no fue desde un principio. Sí, encontré el deporte como una gran herramienta de socialización y como una forma de rehabilitar y de insertarme activamente en la sociedad, ¿no? Eso fue así, llevó un tiempo también, no fue todo. Uh-huh. Sí, paso a paso. Gerardo, contanos qué actividades comenzaron a desarrollarse a partir de que vos estés al frente como coordinador de deportes para personas con discapacidad. Le contamos a los oyentes que es un área que abarca toda la provincia de Buenos Aires, por lo cual es una responsabilidad muy grande en la que hay que gestionar mucho, imagino. Sí, esto es un área importante, son 135 municipios de toda la provincia. Yo me llegué a
un área que era el área de deportes especiales. ¿Qué se te llamaba. acordás de ese primer día? Mirá, te iba a contar un poquito más atrás que yo entré a deportes por ganas de trabajar en deportes. Yo me acuerdo que cuando me pensé con la discapacidad qué cosas quería hacer, y recuerdo que dos cosas pensé, y pensé o trabajar en deportes o trabajar en turismo. Entonces con esa idea fui a una entrevista de SECLAS, que es el Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad de la provincia. Y ahí presenté 2 notas, una turismo, otra deportes, con estas ganas, ¿no? De trabajar en turismo o trabajar en deporte, porque eran cosas relacionadas a los que había estado trabajando en el pasado, antes de la discapacidad. Y así que, bueno, tuve la gran suerte de conseguir el trabajo en deportes. Y bueno, empecé a ver cómo funcionaba eso. Primero empecé en una área que era el área de personal. Paralelamente, al poco tiempo de empezar, y ya con un poquito acomodada la vida, con un trabajo ya, o sea, aportando de nuevo a la casa, sintiéndome productivo, volvió la necesidad de hacer deportes, de hacer recreación, o sea, de pensar en otras cosas. Hasta ese momento era en conseguir trabajo. Entonces, ahí surge una necesidad. Bueno, ¿qué deporte? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay que buscar? Y salí a recorrer, salí a buscar, a contactarme en la calle con gente con discapacidad, a ver qué hacían. Y la verdad que no encontré mucha información de La Plata. No encontré información. Lo único que había era un equipo de básquet en silla de ruedas, al cual me sumé. Y bueno, descubrí que no me gustaba tanto como jugar de parado al básquet en silla de ruedas. Y seguí buscando y no encontré mucho más. Pero no me quedé acá. Siempre con el espíritu inquieto, me empecé a relacionar con gente de otros lados, y haciendo un curso que se llamaba Promotor de Deportes Adaptados, que se daba en la ciudad de Buenos Aires, en Capital, conocí a otra gente que estaba desarrollando el canotaje para personas con discapacidad, y esto se estaba dando en Tigre. Como yo en mi adolescencia disfruté mucho, competí en remo, hice canotaje, de repente descubrí que podía volver al agua, volver a remar, volver a poner el cuerpo en movimiento, y allá fui a Tigre a practicar canotaje. Es muy interesante lo que decís, ¿no? De eso de descubrís que podés volver a hacer, ¿no? Cuando uno piensa en las personas discapacitadas y sus limitaciones, que son reales, digo, hay limitaciones reales, pero esa sensación de poder volver, de encontrar una posibilidad, de lo que hablábamos un poco fuera del aire, esto de pensarnos también como sociedad qué cosas están faltando, qué cosas no hacemos nosotros para que los discapacitados puedan estar adaptados a un montón de tareas que nosotros realizamos, que todos deberíamos realizar, digamos. Sí. O tener el mismo acceso. Sí, en discapacidad hay un mundo de posibilidades. La verdad que hay mucha gente que por ahí se encierra y se queda con que no consigue, o con que no encuentra demasiadas limitaciones. Pero yo también veo las limitaciones, veo las dificultades, pero también veo montones de posibilidades. Claro. Así que bueno, el camino me llevó ahí a empezar a poner el cuerpo en movimiento en el paracanotaje, se llama así, la actividad, la disciplina. Y bueno, estaban haciendo el paracanotaje en la Argentina, esto te estoy hablando del 2010, y nos encontramos los mismos que estábamos haciendo, los compañeros que estábamos entrenando, al poco tiempo compitiendo entre nosotros para ver quién quedaba en la selección argentina de paracanotaje. ¿Sí? Claro. Entonces, claro. O sea, estábamos dando el puntapié inicial al deporte en la Argentina, ¿sí? Al poco tiempo de eso me contacto con la gente de remo, que también estaba iniciando. Y como había competido en remo y había disfrutado tanto el remo, me pasé a remo, y lo mismo pasó en remo. Estaba iniciando, éramos pocos, competíamos entre nosotros, y ahí pude integrar la selección argentina de remo adaptado, ponerme de nuevo a entrenar, a dedicar tiempo al entrenamiento, a la alta competencia, y bueno, con remo tuve la posibilidad de viajamos al exterior a una fecha del Campeonato del Mundo en el año 2012,
y la verdad que una experiencia increíble. ¿Qué pudiste compartir con esas personas que te cruzaste fuera del país? ¿Qué experiencia te contaban? ¿Qué te transmitían? Mirá, había pocos hablando castellano. Claro, era difícil, esto fue en ahí Serbia. el impedimento del lenguaje. Bueno, Esto aunque fue sea en que se Serbia. notaba en la mirada, en el, Claro. no sé, Sí, en su accionar. mirá, una cosa que me llamó mucho la atención, que lo descubrí ahí, Ujú. es que el remo es uno de los deportes que para el momento, para mí, era el más inclusivo. ¿Por qué? Porque las competencias eran intercaladas. Era una persona sin discapacidad o un grupo de personas compitiendo entre sí sin discapacidad y al momento siguiente una competencia de personas con discapacidad. Claro. A la misma hora, en el mismo lugar, con la misma gente, cuando estamos acostumbrados a ver que se desarrollan por separado las competencias. Entonces eso a mí me hizo clic en la cabeza. Dije, wow, qué bueno está esto. Porque en el campus de entrenamiento nos cruzábamos Claro, con distinto. atletas convencionales, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces eso fue para mí algo que me traje, Que te ¿no? trajiste. Como experiencia positiva. Bueno, Gerardo, han pasado muchos años ya de trabajo frente a la coordinación de este área. Sí. ¿Qué cosa te gustaría concretar y ves que está como frenada, como trabada, pero que quizás se pueda resolver si otros también se ponen, ¿no?, a motorizar desde sus lugares? Sí, mira, hay muchas disciplinas que me gustaría que tuviéramos. Algunas las vamos incorporando de a poco. Desde el año pasado a hemos crecido en algunas disciplinas, hemos crecido en categorías. Cuando llegué al área de discapacidad, ya funcionaba un área de discapacidad, había coordinadores, había un montón de gente trabajando. Y es un área que tiene ya 17 años en la provincia. Los Juegos Bonaerenses tienen mucho más años. Sí. 20 por lo menos, ¿no? Sí, 20 algo, no recuerdo ahora. Desde el año 93, 24. ¿Sí? 24 años. Así que he vivido experiencias con otros coordinadores, aprendí mucho de la gente que estaba cuando yo llegué. Y bueno, con esas experiencias y siempre abierto y siempre tratando de escuchar y de ver cuáles son las necesidades de la gente. En los últimos años optamos por incorporar más personas con discapacidad mayores de edad, porque los Juegos Bonaerenses, ustedes saben que el fuerte de los Juegos Bonaerenses son la juventud. Sí, está direccionada a ese sector. Al sector escolar de edad de secundario. Pero en el área de discapacidad tenemos muchas personas adultas, mayores de 18 años, que estaban quedando afuera, personas principalmente con discapacidad intelectual, que no tenían otras actividades o que no tienen otros torneos o otros incentivos en sus localidades para entusiasmarse con hacer deporte. Entonces una de las propuestas o una de las ideas, acá te hablo puntualmente de tenis de mesa. Cuando a mí me preguntaron en qué queríamos crecer en tenis de mesa adaptado, yo les dije en los adultos con discapacidad intelectual, mayores de 18 años. Un gran desafío. Un gran desafío. ¿Sí? Pero también era algo que yo venía escuchando. Los chicos en los talleres protegidos, en las escuelas especiales, no tienen actividades, no tienen actividades deportivas. Entonces, un poco fue escuchar eso también. No es que se me ocurrió de la nada, ¿no es cierto? Pero bueno, había que defenderlo ante las autoridades. ¿Sí? Cuando uno lleva una propuesta, hay que defenderlo. Y por suerte, eso se defiende con la devolución del otro, con la devolución de los municipios, que enseguida empezaron a llenar inscripciones, a mandar y a crecer el área, la disciplina. Sí, donde hay una demanda, hay una necesidad. Hay una necesidad. Sin duda, eso es inevitable. Yo quería remarcar, Luca, porque muy acertado que se traiga a una persona como Gerardo, muy acertado de la producción también, ¿no? Que traiga a este entrevistado, porque yo pienso, ¿no?, que nadie es quien para dar consejos a otro, ¿no? Pero sí, desde su lugar, poder contar su propia experiencia y decirnos que realmente uno puede resignificar algunas cosas dolorosas que pasan en la vida.
para cada quien habrá cosas dolorosas en diferentes niveles, ¿no? En este caso con Gerardo, hablando de su historia particular y la cantidad de deportes que ya ha hecho, por cierto, ¿no? Que ya mencionó para canotaje, básquet, remo y además trabajando, ¿no? Para que otros puedan incluirse en diferentes deportes. Gerardo, que nos contaba al principio, nos contabas, Gerardo, que, tu tarea era ser guía de montaña. Sí. Bueno, ¿qué recuerdos tenés sobre eso y cómo hoy en día todavía tenés esa energía para intentar lograr resignificarlo, lo cual, digo, es una cosa maravillosa? Bueno, mira, me estás diciendo algo. Hoy un amigo de una amiga de Facebook compartió una nota que me habían hecho en el año 2000, recién bajado de la cumbre de la Aconcagua, en el que estoy caminando y bueno, con unos cuantos años menos, 17 años menos. Con unos cuantos pelos más también, vamos a hacerlo morada. Y bueno, eso justamente hoy lo vi, me lo mostró, me lo compartió en Facebook y yo dije, wow, cómo pasó el tiempo. Pero bueno, de la montaña yo tengo los mejores recuerdos y muchas enseñanzas y vivencias que las llevo conmigo. En la montaña aprendí a no abandonar, por ejemplo, a no abandonar, a ir hasta lo último, ¿no? Claro. Esa cosa la aprendí en la montaña porque principalmente, bueno, en esta montaña que te nombro, la Aconcagua, las últimas 4 horas de ascensión se hacen mentalmente, pensándolas, porque si vos te pones a sentir lo que dice tu cuerpo, es bajar. Por eso es tan importante el deporte, ¿no? El deporte en el área de discapacidad, porque justamente les pone metas que hay que cumplir y que no hay que abandonar, como recién decías. Claro. Y mucho tiene que ver esta actitud mental a proponerse cosas y desafiarse uno mismo, ¿no? Ir sobre los miedos. Claro. Ese es otro tema que me gusta, ¿no? Tratar de visualizarlos, de individualizarlos y saber a qué uno se enfrenta o qué se está enfrentando uno. Bueno, te tenemos acá en el estudio hoy, en este programa en que haces, por la Cielo, y seguro está escuchando mucha gente del otro lado a través de donde, Luca, a través de muchas vías de comunicación, por supuesto, que tenemos. Nuestra página, el aire. Y bueno, principalmente me parece muy importante de recalcar, ¿no? El detalle que dijo Gerardo cuando comenzamos esta nota. Por ahí hay mucha gente que se queda, que no lo hace. Claro. Que no, y bueno, lo que le enseñó a él la montaña me parece importantísimo para esa gente que no se anima y que quizá está muy cerca, ¿no? De realizar un deporte, claro, de hacer un deporte y no lo hace porque qué van a decir, o por ahí no me animo, no estoy seguro. O no puedo. Muchas veces. Lo hacemos nosotros mismos. Sí, por supuesto. Quienes no padecemos una discapacidad. Totalmente. Lo hacemos nosotros mismos. A eso de decir no podemos. No. Bueno, digo, hoy está acá Gerardo en el estudio y me parece importante que vos, Gerardo, puedas contarle a otros que están del otro lado, que quizás tienen un familiar discapacitado o son discapacitados, o como decía Luca recién, no se animaron nunca a dar ese pasito. ¿Cómo pueden contribuir si tienen alguna idea? Contactarte, llamarte, tomar contacto con vos, con algún grupo que está trabajando. Sí, por suerte, esto que te contaba, esa experiencia de salir a buscar y no encontrar, tuve la suerte de contribuir un poquito a revertirla, porque me empecé a contactar con profes que sí estaban haciendo y que quizás no daban a difusión. Entonces ahora, entre todos, trabajamos en red, nos conectamos y hay muchas actividades. Por suerte, hay muchas ahora. Entonces, la socializamos. Nosotros desde la Secretaría de Deportes tenemos una base de datos con información de qué se puede practicar, no solo acá, sino en el resto de la provincia. Y también eso se ha extendido y tenemos contactos en todo el país. Así que muchas veces, algo que cuento siempre, ¿no? Que yo voy por la calle y paro a alguien para preguntarle, ¿qué haces? Alguien con discapacidad, ¿no? Claro, preguntarle, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Te gustaría hacer deporte? Porque esa es la siguiente pregunta. Y no solo lo hago acá en La Plata, lo hago en cualquier lado en que me encuentro. Bueno, vos parás a gente, pero si gente te tiene que encontrar a vos, ¿cómo hace?
Y a través de la Secretaría de Deporte. A la Secretaría. Sí, Y llamar a la subsecretaría, Gerardo, en el área de discapacidad. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Siempre es bueno tener estas voces para contar y reflejar, ¿no? Estas vidas, estas experiencias. Totalmente. Y más cuando son así, ¿no? De esta forma como lo cuenta Gerardo, que bien se le ve en su mirada, ¿no? Esa mirada que refleja mucho de todo lo que ha vivido y cómo lo lleva adelante. Y la verdad es que es genial tenerlo acá, a Gerardo, en el estudio. Bueno, muchísimas Gerardo, gracias. No, gracias a ustedes, Gracias. La verdad que un placer. Bueno, perfecto, entonces ahí pasaba Gerardo, verdaderamente un ejemplar, como dice un título acá de una nota, un ejemplar platense. 19 minutos que pasan de las 9 de la noche, seguimos en vivo en ¿Qué haces? 22 grados 9 en este momento en la ciudad de La Plata. Esto es ¿Qué haces? ¿Qué haces? FM Cielo 103.5. La Cielo va con vos.